Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestra semana 3 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues muchas gracias, Jacqueline y Dayana, por estar presentes el día de hoy. Recuerden que cualquier duda que tengan, con toda confianza, pueden abrir su micrófono e indicarme cualquier situación para que podamos profundizar en ella y aclararla también. Bueno, el día de hoy, pues comenzaríamos primeramente mencionando el propósito de esta nuestra unidad número 1, que se denomina Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Y también, pues así haríamos referencia al contenido temático de esta unidad, que ya sería la última de nuestro módulo. Posteriormente, haríamos referencia a nuestro foro Aprendiendo y también pues pasaríamos a lo que serían nuestras actividades integradoras, ¿sí? Ya el día de ayer profundizamos en cuestión de la retroalimentación de la semana número 2 y con referencias a los elementos que pueden mejorar. Entonces pues vamos a dar inicio a esta nuestra sesión pues hablando un poquito al respecto, ¿no? Ya nada más de forma general, pues señalaríamos que en cuestión de las tareas de la semana número 2, Segunda Guerra Mundial y consecuencias, y el tema, la descolonización de Asia, África y Latinoamérica, pues considero que tienen que trabajar mucho en lo que es la identificación de ideas principales, ya que en algunos casos, por ejemplo, cuando hacemos mapas mentales, cuando hacemos el llenado de tablas, no se nos pide que expliquemos tanto, sino solamente que identifiquemos los aspectos más sobresalientes. Entonces, hay que leer a detalle las indicaciones. Cuando se les dice describan, pues sí hay que dar detalles. Cuando solamente sea mapa mental o un cuadro comparativo, pues entonces solamente hay que identificar características, pero sin explicar, ¿sí? Creo que la mayoría pues tiene facilidad para la elaboración de organizadores gráficos como los mapas mentales. La mayoría pues estuvo bastante bien en ello. También considero que en cuestión de las descripciones también las realizan muy bien. Nada más hay que tener cuidado en el tema del plagio. El día de ayer pues recibía mensaje de un estudiante respecto al por qué se considera plagio, ¿no? Él me decía que cuando que si, ¿por qué se consideraba plagio? Si la actividad, pues él como tal, pues hacía referencia de la referencia de consulta, pero en la bibliografía. Entonces, pues esto no sería correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos alguna información que no es nuestra, pues siempre debemos de aplicar la metodología de la investigación, que es colocar entre comillas toda la información que no es nuestra para posteriormente hacer la referencia de manera inmediata en formato APA. No es correcto que solamente mencionemos la referencia de consulta en nuestra bibliografía, porque de igual manera no se sabe en dónde está la parte que ustedes investigaron. Entonces, lo correcto sería que pudieran identificar de manera precisa en dónde se encuentra aquella información que no es de su autoría, ¿sí? Aquí yo para poder profundizar un poquito sobre este aspecto, le hice referencia a que deben de checar la infografía que les dejé, que les publiqué el día 13 de diciembre, que se denomina Infografía para evitar el plagio. Y ahí les hice referencia a este punto, ¿sí? De la parte del plagio, en donde les señalaba que sería conveniente el hecho el hecho de que ustedes pudieran darle una lectura para que en el punto número 4 pudieran ustedes analizar un ejemplo que les dejo, que es este de aquí. También en el punto número 8, perdón, en el punto número 9 también hay otro ejemplo de cómo pueden hacer sus referencias y en el punto número 10 hay otra forma de cómo poder citar. Entonces podemos evitar el plagio aplicando distintas técnicas. Entonces, pero siempre acuérdense, es recomendable pues que toda la información sea de su autoría.
También otro de los aspectos que pude notar es que se están basando demasiado a veces en la información que se encuentra en plataforma. Hay unos alumnos, bueno, unos estudiantes en el tema de la descolonización descargaron el documento de la descolonización que podemos encontrar aquí en plataforma. Entonces, de ahí, pues solamente copiaron y pegaron el texto que viene en el apartado en la semana número 2, que se refiere a la descolonización. Entonces, copiaron todo el párrafo y lo pasaron tal cual a su documento. Eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque finalmente también es un documento que tiene una autoría, también es un documento que requiere ser citado, entonces yo les sugiero que utilicen la paráfrasis. ¿Cómo pueden utilizar la paráfrasis? Pues primeramente investigo en distintos documentos toda la información que me parezca relevante, a lo mejor tomo fragmentos y los coloco en un documento aparte que sea como un borrador. Ya después de que yo tenga toda la información que me pareció relevante del tema, pues la organizo, después la leo y después escribo lo que yo comprendí. De esta manera voy a tomar en consideración las ideas principales de lo que investigué, pero va a ser de mi autoría la redacción. Entonces, de esa manera podemos evitar el plagio también. Entonces, siempre, por favor, cuiden mucho esta parte. Recuerden que como asesores también tenemos normas que cumplir, ¿no? No es una cuestión de si algunos estudiantes sienten que es una cuestión de carácter personal, pero no, en verdad que no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque como asesores virtuales tenemos que tener una observancia respecto a 3 elementos primordiales, que son el manual del asesor virtual, el manual de citas y referencias y también el que refiere a a estos elementos que es, perdón, a la circular que se publicó en septiembre. Entonces, sí y también como asesores virtuales, recuerden que también nosotros, así como ustedes que tienen a su tutor, pues también nosotros tenemos a pues a nuestras autoridades que nos están vigilando también nuestro desempeño. Entonces les decía, no es a criterio personal, es de acuerdo a a las reglas que nos maneja nuestra institución educativa, de tal manera pues que les pido que tengan muy estricta esta observancia para evitar este tema del plagio, ¿sí? Recuerden que también pues estas situaciones pues son un tanto pues negativas porque también ustedes no pueden acumular cierto número de puntos porque en este caso pues se van a un curso y hasta que lo acrediten ese curso, pues pueden continuar sus estudios. Entonces, por favor, evítenlo para que también no tengan repercusiones, ¿sí? Les decía, no es a criterio personal, no es algo subjetivo solamente lo que yo creo que es, no lo invento tampoco. Existen los elementos que sustentan que sustentan la forma en que nosotros evaluamos, entonces, por favor, también la originalidad siempre. Cada tarea, pues acuérdense, siempre también tiene pues su grado de complejidad, entonces también sería recomendable que siempre la realicen con tiempo, con esmero, para que puedan también analizar los recursos que en algunos casos pues se resultan un tanto pues extensos, ¿sí? Bueno, entonces sí, espero que tomen esas recomendaciones, les decía, para que puedan ustedes pues tener un buen desempeño y no se van afectados en calificación. Recomendaciones para esta semana número 3. Bueno, primero, pues la originalidad. Recuerden entregar en tiempo y forma. Ya la semana que comienza va a ser el último miércoles que tengamos de extensiones de tiempo. Así que les pido de favor que no se atresen en cuestión de tareas. Y bueno, el último punto es que si observan ustedes aquí en la pantalla, aquí abajito dice encuestas. Hay un apartado que dice opina sobre tu módulo 10 y opina sobre tu asesor. Entonces, en estos casos, tienen que contestar estos 2 cuestionarios para poder visualizar ustedes el contenido de semana número 4. Una vez que ustedes realicen estos 2 cuestionarios, pues podrán visualizar ese contenido, ¿sí? Bueno, entonces ahí podrán también dejarme algunas recomendaciones para que yo pueda trabajar mejor o si les he compartido, aclarado la información o brindado información en el tiempo correspondiente, ¿sí? Bueno,
Pues entonces, no sé si tengan alguna duda, Dayana, Jacqueline, con este tema del plagio. No sé si en algún momento se han visto afectadas con esta situación o algo que quieran opinar. Por el momento no tengo ninguna duda, gracias. Ok, muy bien, Jacqueline. Te escucho un poquito lejos. Dayana. Bueno, continuamos entonces con este tema. Tenemos la unidad número 3 que se llama Perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Tenemos también primero el tema de la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, los recursos estratégicos, los conflictos territoriales, las acciones para la paz, los avances tecnológicos actuales, la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida y la estructura del ensayo. El día de hoy quiero enfocarlo un poquito más a esta parte de lo que es el ensayo. ¿Por qué? Porque es el elemento primordial y me interesa mucho porque también el proyecto integrador es un ensayo. Entonces, pues vamos a explicar solamente de manera muy rápida los temas, pero sin embargo, si yo les pediría de favor, si quieren profundizar un poquito más sobre el contenido de estos temas, pues vean por favor la sesión número 1, en donde profundizo más sobre el tema. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar un poco más, pero en el tema del ensayo, ¿sí? Bueno, entonces, en cuestión de la hegemonía estadounidense, nosotros y las potencias mundiales, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo Estados Unidos actualmente tiene pues bastante influencia a nivel internacional, ¿no? Tiene un poder bastante grande y este poder viene desde lo económico, desde lo ideológico, desde lo militar. Cuando las naciones pues tienen problemas económicos, acuden a esta nación ¿para qué? Para solicitar un apoyo también económico, ¿no? Y ahí viene la parte de las deudas externas. Si nosotros nos fijamos también en la parte de los productos que nosotros tenemos en nuestro mercado, pues la mayoría son extranjeros, son de Estados Unidos, son de empresas transnacionales. Nuestra economía también depende de Estados Unidos. Esta es la cultura de Estados Unidos a través de las películas, a través de la tecnología, pues se ha infiltrado demasiado también dentro de nuestra cultura. Entonces, no debemos dejar de lado que también existen, pues, algunos países que se encuentran en crecimiento. Y esos países que se encuentran en crecimiento, pues podemos mencionar a 5 de ellos, ¿no? Y entre ellos podemos nosotros mencionar a, a Rusia, tenemos a la India, tenemos a Brasil, a Sudáfrica y bueno, tenemos inclusive podríamos mencionar también a México, ¿no? Bueno, dentro de estos países, pues hay elementos importantes que podemos considerar. ¿Por qué? Porque dentro de estos países también tienen características para poder haber un crecimiento y ese crecimiento se puede dar debido a que pues tienen riqueza en su subsuelo, como por ejemplo el petróleo, los minerales. Algunos tienen mar que pueden extraer los recursos del mar. Hay algunos otros países que cuentan con gran diversidad de flora y fauna que pueden ser materiales también, materias primas para poder comerciar. Y esto podemos ver entonces que existen países que tienen poca deuda externa, también son países que tienen gente joven para trabajar. Recuerden que para que una sociedad esté en constante crecimiento, pues debe de haber gente que pueda sustentar este tipo de economías, ¿no? Bueno, y eso sería en cuestión de las potencias emergentes. Potencias mundiales, también podemos mencionar a dos más aparte de Estados Unidos, que son, pues, que es Japón y que es Alemania, que se dedican principalmente a la parte de la tecnología, a vender a nivel internacional, y también pues como tal pues se han desarrollado bastante en cuestión de la capacitación de su población. Entonces pues son naciones que se encuentran en crecimiento y que pues en estas pues se pueden considerar que también tienen un poder militar, un poder económico y que también ejercen influencia a nivel internacional. Quizá el que nosotros tenemos mayor influencia pues sea Estados Unidos porque es el más cercano a nuestro país.
Tenemos otro tema que son los recursos estratégicos, en donde vemos el cuidado de la naturaleza, ¿no? En el cuidado de la naturaleza y el deterioro que nosotros hemos logrado en esa naturaleza. Entonces, aquí en este tema de los recursos estratégicos, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen 3 elementos primordiales en los cuales podemos destacarlos, que es el elemento clave, la proyección a futuro y también la disponibilidad. Sí, bueno, entonces dentro de estos aspectos, pues la disponibilidad es cuánto tenemos de ese recurso. Hay algunos materiales materiales o minerales que son bastante escasos. El elemento clave es aquel que es indispensable para la fabricación de un producto o también para poderlo nosotros comerciar. Y la proyección a futuro, el que debemos de pensar también que nuestros recursos se están acabando y a mayor población, pues mayor exigencia de poder extraer esos recursos de nuestra naturaleza. Y pues nosotros, pues si somos conscientes, pues no necesitamos grandes cantidades de estos recursos para poder vivir, sino pues solamente podemos utilizar aquellos que nos sean totalmente necesarios, ¿sí? Bueno, existen los conflictos territoriales también. En cuestión de estos conflictos territoriales, nosotros podemos apreciar que en este caso, pues son problemas entre los países, y esos problemas entre los países persisten hasta el día de hoy. Esos conflictos en el mundo podemos ver que los países se pelean por un mismo territorio. ¿Sí? Y esto, pues, vemos ahí es que uno de los elementos de las guerras mundiales, pues, fue el expansionismo, donde los países querían tener más colonias, más poder para saquear, para poder tener más riquezas, para poder tener más lugares con quien comerciar, más influencia, ¿no? Y podemos mencionar a varios ejemplos. Tenemos Estados Unidos contra Cuba, tenemos a Reino Unido contra España, tenemos a Rusia contra Ucrania, que actualmente que cuando se hizo el diseño de este módulo, pues estos países no estaban en guerra, pero actualmente lo están, ¿no? Tenemos Israel contra Palestina, contra Siria, Egipto, Irán y Libia. Y aquí podemos ver nosotros algunos ejemplos de esos conflictos, ¿no? Hay muchos más que podemos encontrar en este PDF. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar un poco más sobre alguno, pues sería recomendable consultarlo en algunas fuentes confiables, ¿sí? Pero recuerden, son conflictos que actualmente están vigentes, no son conflictos que estuvieron vigentes. Por ejemplo, un estudiante en alguna ocasión me mencionaba, el conflicto de México con los Estados Unidos, porque en la época de Antonio López de Santana, México perdió más de la mitad de su territorio. Pero sí, en su momento fue un conflicto, pero ya no lo es porque finalmente ese conflicto está terminado, ¿no? Ya tuvo una solución, ya se llegó a un acuerdo, ¿no? El territorio que era de México ahora es de Estados Unidos. Entonces podemos apreciar cómo hay que considerar los elementos, los temas que vienen aquí porque son problemas que se encuentran vigentes, no están solucionados, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos mencionar? Las acciones para la paz. México actualmente, pues es parte de una organización internacional. México se mantiene como tal pacifista ante los conflictos internacionales, sino de aquí sabemos que existe una organización internacional que es la ONU para poder resolver los conflictos entre naciones. Sin embargo, eso no le quita la autonomía a las naciones para poder tomar sus propias decisiones. En cuestión de los avances tecnológicos, nosotros nos damos cuenta que, pues, a la par de la evolución del ser humano, pues, la tecnología también va creciendo, va evolucionando, ¿no? Nosotros vamos cambiando a raíz de la evolución de la tecnología y vemos cómo en esos elementos, pues, prácticamente los avances, pues, son muchísimos, que de tal manera en que nos han hecho la vida cada vez más fácil, ¿no? Podemos dar clases en línea, podemos comunicarnos con gente alrededor del mundo de manera inmediata, podemos hacer transferencias bancarias ahora sin necesidad de salir pues de nuestro domicilio. Entonces veamos cómo en este caso
pues es muy importante el hecho de que nosotros como personas pues tengamos esta tecnología y contemos con ella, ¿no? Bueno, el tema de la inclusión. Bueno, entramos a esta parte que quiero englobarla. Entramos a este tema de lo que son, pues, prácticamente nuestros derechos humanos. Como personas, pues nosotros tenemos, pues, ciertos derechos que se deben de cumplir, ¿no? Tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a a la salud, tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a tener un sueldo para poder vivir de manera cómoda. El gobierno también crea sus leyes para que todas esas leyes sean a favor de todas las personas. Si se va a castigar a alguien por un delito, se castigue de igual manera a todas las personas que se encuentren en ese supuesto. Entonces, las leyes siempre procuran que nosotros participemos, que nosotros tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Sin embargo, sabemos que en el cuidado de esos derechos, pues muchas veces no nada más es necesario el gobierno, sino también las instituciones públicas, la participación de las familias, la participación de todas las personas, porque prácticamente el cuidado de esos derechos pues corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Le señalaba que las prácticas de exclusión social que nos señalan aquí en el tema, pues las hacemos nosotros al momento de no tomar en consideración a alguien, no querer que opine, no querer trabajar con ellos porque tienen alguna característica que no nos es agradable. Entonces ahí viene esa parte de la exclusión. Y existen muchos grupos vulnerables dentro de nuestra sociedad. Tenemos a las mujeres embarazadas, tenemos a los niños, tenemos a los ancianos, gente que ha estado mucho tiempo en la cárcel, gente que se ha quedado sin trabajo por mucho tiempo, tenemos discapacitados, etcétera, ¿no? Vemos cómo hay bastante gente vulnerable dentro de nuestra sociedad, pero pues ¿quién es el responsable de no discriminar, de no hacer de menos a los demás? Pues nosotros mismos. Y es por ello que pues la participación ciudadana que promueve el gobierno, que viene en este espacio de aquí, pues es que todos nosotros seamos partícipes en todas las decisiones. También en esta participación ciudadana viene la parte de la democracia, en donde como personas debemos de ser conscientes de que debemos de acudir a votar, que debemos de ser partícipes dentro de las elecciones para elegir a nuestros gobernantes, porque pues con ello pues elegimos también el rumbo de nuestro país. Nada más. Una disculpa, pero el día de hoy me tocó la posada y estoy dando clase, pero pues tengo allá afuera el desastre, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, disculpen el ruido. Entonces, les comentaba, entonces, también aquí hay un elemento importante del desarrollo sustentable. La sustentabilidad implica que nosotros nos demos cuenta de que la naturaleza pues está en riesgo también, ¿no? El medio en el que vivimos está cada vez más deteriorado. Y si algo le pasa a nuestro medio ambiente, pues decíamos, pues prácticamente nosotros somos de manera inmediata a quien le va a afectar, ¿no? La sustentabilidad implica que nosotros tomemos conciencia de que debemos de hacer un uso racional de nuestros recursos naturales, de que no seremos la única generación en la Tierra, sino que posteriormente vienen algunas más que también querrán disfrutar de estos beneficios que hoy tenemos. Les decía la sesión pasada, solo pregunten a papá, mamá, a abuelos, en caso de que pues todavía contemos con ellos, cómo era el mundo cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Y pues nos van a contar pues gran cantidad de cambios que ellos han visto a lo largo de la historia. Señalábamos también en este punto de la calidad de vida, que una calidad de vida pues no es tener como tal pues lujos, sino una calidad de vida es tener elementos indispensables para poder vivir, tener un bienestar emocional, o sea, sentirnos bien con nosotros mismos, aceptarnos tal cual somos, vivir con nuestras virtudes, con nuestros defectos.
el poder tener una riqueza material, el hecho de que yo cuente con unos ahorros también para poder vivir ante algunas emergencias, el hecho de que tenga una casa donde vivir, también va a ser fundamental. Señalábamos a veces que hay ventajas y desventajas dentro de esa riqueza, ¿no? Porque a veces, a lo mejor cuando nosotros solamente rentamos una casa, pues estamos preocupados por pagar una renta, pero cuando tenemos una casa propia, bueno, eso que íbamos a pagar para una renta, lo podemos ocupar para otras cosas, para poder vivir, ¿no? También la salud, indispensable para todo, ¿no? La salud, que siempre es fundamental para poder hacer, para poder trabajar, para poder cubrir con todas nuestras necesidades. Señalábamos también la parte del trabajo que es fundamental para poder realizar nuestras actividades, para poder generar ingresos económicos y también el hecho de que nosotros tengamos trabajo, de que nosotros contemos con un recurso económico, pues también trae beneficios porque pues esto pues hasta nos eleva la autoestima, ¿no? Cuando no tenemos trabajo, pues no podemos comprar todo lo que requerimos, no podemos solventar todos nuestros gastos, estamos preocupados por nuestros hijos también, por la escuela, por los gastos de la escuela, por la alimentación, por lo que van a vestir, porque requieren perdón por el ruido. Les decía, entonces todo ello pues es indispensable, ¿no? Las relaciones familiares también, las relaciones también familiares pues son fundamentales, entonces es importante también contar con una familia, es importante tener también esa seguridad que me brinda tanto el poder estar en casa, el poder vivir en un espacio en donde nadie va a lastimarme, nadie va a hacerme daño, ¿no? Y la integración de la comunidad, el sentirnos parte de tener conocidos dentro de la comunidad, tener amigos dentro de la comunidad, ser parte de esa sociedad. Entonces vemos cómo todo ello pues es benéfico para nosotros. Les decía, y no, pues no nada más viene la parte esta de aquí de todos estos elementos, sino también el bienestar que yo tengo aquí en mi cabeza, ¿no? Esta parte de poder sentirme bien conmigo mismo, con la familia con la que estoy, con la sociedad que me rodea, entonces va a ser fundamental, ¿no? Entonces, hasta cuando nosotros a veces vamos de viaje, yo, por ejemplo, cuando he ido a la playa, de pronto pues digo, ay, pues ya hasta mi clima lo extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiamos de entorno, un lugar totalmente distinto. Bueno, pues esos serían los aspectos más relevantes con relación a esta semana número 3. Y bueno, mencionábamos ahora lo importante de conocer los derechos humanos como personas. A ver, permítame un segundito. Un segundito. Perdón. A ver, entonces les decía que entonces el foro de esta semana nos invita a reflexionar acerca de todos estos elementos, ¿no? De aquellas características que nosotros podemos encontrar dentro de los problemas de nuestra sociedad.
Entonces, aquí dentro de esos problemas, pues tenemos muchísimos que podemos nosotros mencionar. Y dentro de esos podemos encontrar, pues, pues la inseguridad, tenemos el problema de la falta de servicios públicos, tenemos también aquellos elementos, pues, como por ejemplo la contaminación de distintos tipos, ¿no? Entonces, podemos nosotros mencionar diversos tipos de problemas. Y como lo mencionábamos la sesión pasada, a veces los problemas, pues cuando nosotros consideramos el más importante, como nos hace una pregunta aquí el foro, ¿cuáles son los más importantes? Pues podemos mencionar también que es de acuerdo al lugar en donde nosotros vivimos, que si yo vivo en la Ciudad de México, le señalaba a lo mejor mi problema es el agua. Si yo vivo en la zona fronteriza, mi problema puede ser la inseguridad. Si yo vivo en un lugar caluroso, pues a lo mejor mi problema es la temperatura, ¿no? Entonces vemos cómo en este caso también los problemas que nosotros pensamos que pueden ser muy diversos. Entonces aquí, pues los problemas también pueden afectar nuestra vida y la forma en cómo nosotros los llevamos a cabo. Entonces nosotros tenemos también que considerarnos como personas pues que tienen esa capacidad para poder para poder tomar decisiones y no solamente ser espectadores del problema, sino también ser parte de la solución, ¿sí? Bueno, recuerden que para el foro es importante cumplir con las reglas de la netiqueta, es importante comenzar siempre con un saludo, terminar con una despedida, hacer referencia a la cortesía, ¿no? Al respeto que debemos de tener en todo momento hacia nuestros compañeros. El foro pues está en esta ocasión pues muy vacío de comentarios. Si se dan cuenta solamente hay 11 comentarios, son muy poquitos para la cantidad de estudiantes que tenemos. La mayoría, creo que 5 comentarios son míos, entonces son muy poquitos los estudiantes. Entonces los invito a ingresar al foro y dejar su participación. Recuerden que dentro de los foros pues es fundamental porque pues de esa forma pues nos retroalimentamos, compartimos nuestros saberes, también pues hacemos referencia a nuestros conocimientos y nuestras dudas que podamos ir generando, ¿sí? Entonces pues los invito a ingresar a estos foros para que ustedes también puedan emitir su opinión y pues recuerden que pues en este caso pues todas son valiosas. Tenemos 2 actividades esta semana que ya están compartidas también aquí en en plataforma. Tenemos la actividad 5 que se denomina potencias y conflictos y tenemos la actividad número 6 que se denomina el mundo actual, ¿sí? Tenemos la primera actividad, la número 5, la número 5 tenemos aquí, ya está compartida, si se dan cuenta. Entonces tenemos el PDF, ya nada más para que ustedes lo descarguen y podamos ver de qué se trata esta actividad. Bueno, a ver, vamos a darle a revisar de qué trata esta actividad. Segundito. Bueno, entonces, pues tenemos la primera actividad denominada potencias y conflictos. Entonces, dentro de esta primera actividad se nos pide que elaboremos un mapa mental en el que mostremos pues las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial, eh, y de recursos estratégicos. Y para ello vamos a elegir un conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar cómo podemos hacer nuestro mapita mental. Ok,
Bueno, a ver, entonces, punto número 1, les sugerí que utilizaran una aplicación que se denomina goconquer.com. Aquí está, goconquer.com, en donde ustedes pudieran hacer referencia a estos elementos. Primeramente, en esta página, pues se pueden registrar rápido, pueden iniciar sesión mediante Facebook. Entonces, aquí yo les sugeriría que, pues, en este caso, pues, hicieran uso de esta aplicación que es bastante buena. Entonces, una vez que ustedes inicien su sesión, pues ya prácticamente pues podrán ver el entorno, un entorno muy fácil de usar, en donde pueden ustedes destacar pues que pueden realizar distintos elementos, ¿no? Sin embargo, el que nos interesa crear es el de mapas mentales. Aquí está la opción que es el mapa mental, en donde pueden utilizar, yo aquí lo tengo prediseñado del día de ayer, pero ustedes le pueden dar clic ahí en mapa mental y de manera inmediata les va a aparecer. Bueno, yo voy a ver que tengo por aquí, lo vamos a editar nada más, en donde, bueno, vamos a poder apreciar cómo dentro de este mapita mental debemos de colocar los elementos primordiales que nos están pidiendo. En este caso, se nos piden 4 elementos, que hablemos acerca de los recursos estratégicos, de las potencias mundiales, las naciones emergentes y que también hablemos de un conflicto territorial, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, cuando hablamos nosotros de un conflicto de tipo territorial, debe de ser de preferencia uno de los mencionados dentro de nuestra sesión, ¿sí? No vayan a tomar en consideración otro de los que no hemos visto. Indíquenme si sí se escucha bien, como que veo que está un poquito trabada la pantalla. Yo ya estoy viendo aquí el mapita, pero como que veo que se tarda un poquito en Sí, aparecer en sí la se pantalla. escucha bien y sí tarda un poquito en cargar, pero ya se ve. Todo se Ok. escucha bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vean aquí cómo yo lo tengo estructurado. Tengo el título, potencias y conflictos, tengo potencias mundiales, potencias emergentes. Si se dan cuenta, aquí hay un puntito nada más. A ver, creo que no. A ver, déjenme ver. Aquí en este puntito, vean que está saliendo aquí en pantalla. Creo que va un poquito atrasada la imagen, ahorita les va a aparecer, pero si lo jalamos nada más, en esta imagen, podemos ver cómo podemos crear de una manera bastante rápida lo que son nuestros, ahí veo que está apareciendo el puntito apenas en su pantalla, y podemos crear nuestros cuadritos de texto. También, si yo me voy aquí en el tema de potencias y conflictos, en la parte principal, de igual manera me va a salir este signo de más, en donde jalándolo ya de manera inmediata me va a abrir un cuadro de texto. Vean, entonces, y de ahí puedo derivar pues muchos otros cuadros de texto. Vean cómo es tan fácil de usarlo. Entonces les mencionaba, en cuestión de las potencias mundiales, solamente menciónenme los países que son potencias mundiales y por país mencionen sus características. Varios de los trabajos que he visto en estos días mencionan características generales, pero no señalan a los países. Entonces no sería correcto porque los países son muy distintos en los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales. Entonces, no podemos generalizar, ¿sí? En cuestión de las potencias emergentes, de igual manera, también menciónenme qué países son, porque también me están dando solamente características generales y también las potencias emergentes son muy distintas. Entonces, ahí ustedes en el contenido de la semana también pueden apreciar cómo son las características que tienen. Entonces, no los dejen como que a medias, puntualicen bien estos aspectos. En cuestión de los recursos estratégicos, que ya les mencioné el texto, pueden hablar acerca de elementos distintos, ¿no? La sustentabilidad, el elemento clave, la proyección a futuro. Entonces, ahí pueden ustedes tomar estos puntos que son fundamentales en el cuidado del medio ambiente. Y cuando se nos señala un conflicto territorial, solamente hagan referencia a uno solito. El que ustedes elijan de su contenido de la semana, ese hagan referencia, el que les parezca más importante. Y de ese lean las características y den a conocerlas dentro de ese conflicto, ¿sí?
El tema que más se les está olvidando hacer mención es el de los recursos estratégicos. Entonces, por favor, no se olviden que son 4 elementos los que tienen que tomar en consideración. Y ojo, en la plataforma como que nos señalan este tema de los recursos estratégicos, pero no lo señalan conjuntamente con el de el tema de los conflictos territoriales. Entonces, por favor, son elementos totalmente distintos. Entonces, aquí podemos nosotros apreciar cómo en esta tarea viene en las indicaciones, muchos se van mucho nada más por ese contenido, a veces quien no revisa a detalle la sesión, pues puede confundir. Entonces, vean, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Pero entonces, estos son distintos. Conflicto territorial es una cosa, recursos estratégicos es otra. Entonces, no lo confundan, por favor, son temas totalmente diferentes. Bueno, después, cuando ustedes ya terminen de hacer ese mapita mental, se van a enfocar en el conflicto territorial y ahora en un parrafito solamente final de su trabajo mencionen las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, pero haciendo referencia al conflicto que ustedes eligieron, ¿sí? No me vayan a hacer mención de otros conflictos o porque pues no es lo conveniente, sino lo conveniente sería que ustedes me dijeran que a pesar de que esos países tienen un problema, ¿cómo se llevan entre ellos? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Qué relaciones de cordialidad han establecido? No sé si tengan alguna duda con respecto de esta actividad. ¿Algún comentario? Sin dudas hasta el momento. No, profesor, ninguna duda tampoco, Okay. gracias. Muy bien, Dayana y Jacqueline. Bueno, ahora pasamos a la actividad número 6. En esta actividad, pues es la que refiere al tema de el ensayo. Entonces, aquí también a ustedes les compartí el ensayo. Aquí están. La actividad se denomina El Mundo Actual. Ya lo tienen ustedes compartido, lo estoy descargando ahorita de plataforma. Entonces, pues vemos cómo dentro de este tema del mundo actual, pues siempre un ensayo debe de llevar 3 partes, ¿no? Una parte que es la introducción, una parte que es el desarrollo y una parte que es la introducción. Por naturaleza, un ensayo no puede ser solamente investigación ni es un resumen. Un ensayo es aquel análisis en donde nosotros argumentamos, en donde nosotros damos cuenta de lo que sabemos del tema, ¿no? E intentamos demostrar que lo que nosotros decimos es verdad, que es lo correcto. Entonces, aquí vamos a elegir un desafío de la semana. Pueden elegir ustedes un desafío de los que hemos visto aquí en plataforma. Pueden elegir el tema de la inclusión, la exclusión, la desigualdad, la participación ciudadana, las relaciones de consumo. Pueden hablar del desarrollo sustentable, la calidad de vida. Entonces, e inclusive, por ejemplo, si hablamos de esta parte de la desigualdad, pues pueden hablar de la discriminación. Si hablan de esta parte de la calidad de vida, pues pueden hablar de muchos elementos, ¿no? Falta de trabajo, inseguridad, falta de, ¿cómo se llama? De, no sé, de servicios públicos, en fin, son muchos los temas que podemos nosotros abarcar, pero en este caso solamente señalen uno solito, ¿sí? Entonces, la sesión pasada, aquí con Jacqueline, hablábamos acerca de lo que eran me platicaba acerca de lo que eran la inseguridad en el lugar donde vivían, donde vives, ¿no? Mencionabas la forma en cómo la inseguridad se da en el transporte público, cómo el gobierno, casi hay poca participación por parte del gobierno para tomar decisiones, para poder emprender acciones para frenar la delincuencia, la forma en cómo la gente de la comunidad también sufría, ¿no? Con relación a la inseguridad y las medidas que tenía que tomar. Pero también hacía referencia a la parte de los derechos que nosotros tenemos como personas. Entonces yo les sugerí que cuando ustedes realicen este trabajo, que nos dice de la siguiente manera, la actividad integradora número 6, vamos a tomar en cuenta lo que dice aquí la rúbrica, perdón, las indicaciones, dice, elige un desafío contemporáneo que revisaste en la semana.
Identifica las repercusiones en tu vida cotidiana y realiza una reflexión de cómo tus derechos humanos se ven afectados. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el tema debe de estar enfocado a su persona, a su familia, a lo que viven ustedes con relación a ese desafío, con cómo viven con el problema, qué pasará si se soluciona, qué pasará si no se soluciona, desde cuándo surgió el problema, qué hacen las autoridades para solucionarlo, qué hacen ustedes como actores para solucionarlo, cómo se ve afectada la población, cómo viven, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que comiencen ustedes platicando primeramente en ese problema. ¿Cómo vive la sociedad? Díganme primero en qué comunidad viven, ¿no? En qué estado viven, en qué municipio, para también yo contextualizarme. Después, platiquen cómo se da ese problema, cómo se da la discriminación, cómo se da la falta de servicios públicos, cómo se da la falta de participación política de la población, cómo se da, no sé, la falta de trabajo. Entonces, platíquenme el problema, cómo lo vive la gente en sí, cómo vive la pobreza, cómo vive con escasos recursos. Después de que una vez que ustedes me platiquen cómo es la sociedad en donde ustedes viven con ese problema, ahora platíquenme ustedes. Sincérense en esta parte de dar a conocer cómo viven ante ese problema, ante esa situación. Después de que ustedes ya me platiquen de ese problema, pues me indican tienen que investigar con relación a los derechos humanos y y con relación a los derechos humanos se tienen que dar cuenta de qué derechos son los que se están vulnerando, qué derechos son los que ya no están protegiendo las leyes, ¿sí? Y de esa manera es como ustedes van a responder a esto último que viene aquí. ¿Los derechos humanos se ven afectados o te respaldan? Y ahí ustedes van a responder, pero respondan argumentando, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, Dayana y Jacqueline. No, asesor, ninguna, gracias. Ok, Dayana, ¿alguna duda? No, muchas gracias. Sí, bueno, entonces les decía que aquí en este material que les compartí en Google Drive, ustedes le pueden dar clic ahí y pueden descargar un archivo que les compartí, en donde pueden ustedes analizar un ensayo que les he hecho algunas anotaciones. El ensayo pues trata de la contaminación, trata de nosotros como personas lo que hacemos ante esa situación y las actitudes que nosotros tomamos. Entonces, aquí también pueden ustedes apreciar cómo viene el título. En la parte moradita que viene aquí, también les marqué la introducción, cómo el autor hace una introducción. En la parte café viene todo el desarrollo, cómo se va argumentando, y aquí pueden tomar algunos ejemplos, cómo el autor se cuestiona, cómo el autor argumenta, cómo hace referencia a lo que piensa otra persona, cómo aplica una cita textual. Se los hago por párrafos. En este párrafo, en el siguiente, les digo cómo el autor evidencia su conocimiento del tema, cómo justifica su argumento con información confiable, cómo incluye una cita en formato APA. En el siguiente párrafo, que es pequeñito, les menciono cómo el autor hace uso de ejemplos, cómo el autor presenta información con datos avalados por por una institución confiable. En el otro, cómo el autor reflexiona sobre el tema y hace recomendaciones, cómo el autor establece relaciones de causa y efecto, cómo hace comparaciones, cómo genera contrastes, ¿no? Entonces vean que cómo nosotros podemos hacer prácticamente un ensayo libre. ¿Cómo nosotros lo podemos mencionar? ¿Cómo nosotros podemos redactar? Podemos hacer referencia a lo que nosotros queramos, siempre y cuando cumplamos con todos los elementos que nos solicitan, que es identificar un desafío, explicar ese desafío en cómo se genera dentro de nuestra sociedad y enfocarlo a nuestra persona. ¿Cómo nos está afectando ese problema a nosotros? ¿Cómo nos está afectando para cumplir con nuestras metas? Y finalmente, mencionar el cuestión de los derechos humanos, si estos nos están protegiendo o se están vulnerando, ¿sí? También si ustedes quieren investigar un poquito más sobre este tema, pueden colocarle aquí en el navegador de Google, pueden ahí colocarle el ensayo y le ponen CCH.
¿vale? Y aquí los va a llevar a una página que es la primerita que les va a aparecer en la, aquí en los enlaces, y ustedes van a ir al ensayo argumentativo. En ese ensayo argumentativo, cuando ustedes ya estén en la página, les va a dar una breve descripción de lo que es el ensayo, y después de ello van ustedes a apreciar en otro enlace cómo, cómo esta parte, bueno, cómo podemos nosotros ver un ensayo, ¿no? Aquí está guía para la elaboración de un ensayo. Si ustedes le dan clic ahí, los va a llevar a otra página en donde van a poder analizar un ensayo, ¿no? Vean cómo aquí nos habla acerca de qué es un ensayo, cómo debe de hacerse la estructura, cómo debemos de hacer el título, la introducción, el desarrollo, cómo podemos hacer una conclusión. ¿Cómo podemos, antes de hacer un ensayo, cómo podemos organizar nuestras ideas? ¿Cómo podemos nosotros cómo podemos nosotros pues dar, eh, hacer referencia a nuestra opinión personal, y después durante la escritura, qué podemos nosotros tomar en consideración, ¿no? Ya si se dan cuenta ustedes, al final de esta parte del ensayo viene un ejemplo de un ensayo. Habla acerca de la epilepsia, y vean aquí también les habla de cómo puede ser la introducción, cómo puede ser el desarrollo, cómo pueden insertar una cita textual, cómo puede ser una introducción y cómo elaborar una bibliografía. Entonces vean que es fundamental que también ustedes sepan ordenar sus ideas, ordenar sus párrafos de tal manera en que no se vayan a revolver tanto, ¿no? Recuerden siempre que el uso de párrafos pues es importante, y también es recomendable que en un ensayo pues no coloquen ustedes imágenes, solamente es texto, ¿sí? Dividan su texto en párrafos. Lo pueden hacer, yo les recomiendo siempre colocar su título centrado, hacer uso de una letra tamaño 12, un interlineado también 1.5, justificar su texto para que quede derechito en como aquí en esta parte derecha, y no quede todo como inconcluso, como si le hubieran dado unas mordidas ahí al texto. Entonces, para que se pueda tener una mejor presentación, ¿sí? Y de esa manera, pues lograr un excelente trabajo. Recuerden siempre, un ensayo no es, como lo señalé, no es un resumen, es opinión personal. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer, al que quieran hacer referencia. Yo quería hacer solo una pregunta muy pequeña. ¿No hay ningún problema si nos excedemos un poco más de la extensión o si nos falta un poco para llegar a la extensión de, pues, de texto que se nos solicita? Pues no, porque finalmente el ensayo no nos piden una extensión aquí. No hay como tal un límite para que nosotros podamos redactar. Pueden tomar la extensión que ustedes quieran, pero que no sea tan cortita, porque si no también les va a faltar argumento. Entonces yo les sugiero que sea una extensión lo suficientemente amplia para que puedan ustedes extenderse. Cuando estemos en el proyecto integrador, ahí sí les va a pedir cierta cantidad de páginas que ustedes tienen que completar. Adelante, Dayana, te escucho. ¿Tenemos que poner lo mismo que en el lado derecho sobre las citas sexuales, las conclusiones y las bibliografías? No, esto que se ve aquí como del ladito derecho, nada más es para que ustedes se den cuenta cómo, cómo está, que identifican cada apartado. Pero no es necesario que lo coloques así. Es más, ni le pongas título introducción, y ni le pongas desarrollo, y ni le pongas conclusión, porque yo solo al momento de leer debo de darme cuenta dónde está tu introducción, dónde comienzas tu desarrollo y dónde está tu conclusión. Entonces, todo, si te das cuenta, todo el texto es corrido. No dice introducción, desarrollo, conclusión. Todo el texto es corrido. Si te das cuenta, también en el otro ejemplo a ver, ¿dónde lo dejé? En que estoy acá, también nada más hago estos párrafos, ahorita que aparezca en su pantalla, hago estos párrafos, también un pequeño espacio, pero nada más para que puedas apreciar en dónde está cada parte. Aquí, mira, ahorita ya está apareciendo aquí en tu pantalla, en dónde está cada parte, pero no, tu texto es como el que tengo aquí en colorcitos.
Así debe de estar, sin apartados ni nada. Debe de verse de manera corrida toda la información. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Algo más? No, asesor, de mi parte eso sería todo. Eso sería todo también, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, pues eso sería todo con relación a la sesión del día de hoy. Recuerden, pues ya nada más procurar entregar sus actividades en tiempo y forma. Tomen en consideración la parte que les mencioné acerca de la originalidad para que no tengan problema con esto del plagio. Y recuerden que, pues, si ustedes hacen bien este ensayo, pues les va a servir de mucho, porque también el proyecto integrador, pues finalmente también es un ensayo, nada más que la diferencia es que en este que nos están dando a conocer ahorita de la actividad número 6, no nos piden una extensión de páginas, pero cuando lleguemos nosotros al proyecto integrador, sí nos piden, creo que son 5 o 6 páginas, no recuerdo bien, de ensayo. Entonces, pues procuren hacer bien para que sea como que el preámbulo para el siguiente, ¿sí? Bueno, pues entonces, pues yo me despido. Muchas gracias por haber estado aquí presentes en la sesión. Les agradezco mucho su tiempo y recuerden que cualquier duda o comentario, con toda confianza, se pueden poner en contacto con su servidor para poderles apoyar en lo que, en la inquietud o duda que les vaya surgiendo, ¿sí? Cuídense mucho y que tengan excelente noche. Gracias, Igualmente, asesor. buenas noches. Hasta luego, Adiós. compañera. Buenas noches. Adiós, cuídense.